cuál es el comportamiento de estos costos frente a modificaciones en la demanda, ver cuál ha sido el impacto del COVID-19 en la demanda del país, cosa que es muy interesante, ya que estando todos encerrados comienzan a suceder y a cambiar ciertas cosas. Y después entraremos en las estrategias de reducción, explorando alternativas que hay dentro de los esquemas tarifarios vigentes, explorando también la parte de autogeneración y comprendiendo un poco más qué es la administración de la demanda. Entonces, sin más preámbulo, quiero compartirles, esto es un gráfico histórico de los precios de la energía, de los precios del kilowatt hora, específicamente en la tarifa del ICE para clientes mayores de 3.000 kilowatts, desde el 2004 hasta el 2019. Como verán, hay una curva que es en colones y otra que es en dólares, y sin entrar en un análisis muy técnico aquí, que lo vamos a hacer muy rápidamente en 2 o 3 diapositivas, siguen la misma tendencia, siguen una tendencia bastante parecida. Ahora vamos a montar las imágenes una a la par de la otra para que la vean, pero sí, cuando el precio de la electricidad en dólares, cuando sube el tipo de cambio del dólar contra el colón, muy rápidamente esto se tiene que ver reflejado en las tarifas. Y esto sucede por lo siguiente, estos son datos aquí y para todo este webinar, los datos que yo les comparta, que son opiniones personales o de Yuxta, van a tener un rótulo muy grande que así lo dice, y los otros datos, que son datos duros, están referenciados de cuál es su fuente. Utilizando los estados auditados más recientes del ICE, estos es los efectos por pagar, las deudas que tiene el ICE en este momento, y pueden observar que tienen deuda interna colocada en el país en colones y en dólares, pero que también tienen deuda externa en colones, en dólares y en yenes. Y cuando uno analiza la composición de esa deuda, se da cuenta que cerca de un 75% de esa deuda está denominada en moneda extranjera. Eso significa que los cambios que suceden del colón al dólar tienen un impacto inmediato en las finanzas del ICE, principalmente en los gastos por intereses y amortización de deudas, que en una institución de este tipo son bastante grandes. Y entonces hay un hallazgo clave aquí que me gustaría anotar para que después vayamos sintetizando todo, y es que cuando el tipo de cambio del dólar aumenta, el costo de la electricidad también aumenta. Y para verlo más claro y para verlo más duro, aquí hay una tabla desde el 2004 hasta el 2019 con el tipo de cambio al 1 de junio de cada uno de esos años, el costo de la energía publicado en la tarifa en colones, lo que ese costo de energía corresponde cuando se convierte en dólares a este tipo de cambio, y igual con el costo de la demanda. El costo de la demanda es lo que se les cobra a los clientes mayores a 3.000 kilowatts hora, que tienen que pagar una parte por demanda y otra por energía. Y también está el costo de la demanda en dólares. Entonces, esta tabla es muy importante porque nos permite entender cuál ha sido la evolución. Como un kilowatt hora que en el 2004 costaba 28 colones, ahora cuesta 74. Y como, por ejemplo, la demanda que representaba 10 colones en el 2004, ahora está costando 21, perdón, 10 dólares, ahora está costando 21 dólares. Y pongamos todo eso en una curva y observen que este eje no tiene nomenclatura, todo está en escala lineal, aquí no hay ninguna escala logarítmica. Lo que pasa es que aquí había que poner colones y dólares y era muy complicado, y como lo que necesitamos ver es la tendencia, este gráfico nos sirve suficiente para ver la tendencia. Y aquí podemos seguir, por ejemplo, la demanda en colones costarricenses, cómo se ha ido comportando y cómo llega al final del ejercicio. A veces se separa un poquito del costo de electricidad, a veces a veces se acerca un poco más al costo en dólares, pero van bastante parejas. Quiero aquí, sacando de este gráfico,
quiero sacar una sola línea, pensando en que van bastante emparejadas, para analizar esa línea. Y esta es la línea que nos indica la evolución de energía del ICE en la tarifa general del 2004 al 2019, ya con montos, para que observemos dos momentos muy importantes en esta evolución. Como del 2008 al 2009 pasa de 44 colones con 88 centavos a 59,64, y como en el 2012 brinca de 61 colones a 75 colones. Que eso representa, en cada caso, un aumento del 32% en el shock que tuvimos en el 2008 y un aumento del 22% en el 2012-2013. Y es que eso no es nada despreciable para los que dependemos fuertemente y nos vemos influenciados por los costos de electricidad. Entendiendo esto, que eso fue lo que sucedió con la tarifa, y es lo mismo que sucedió con la tarifa en dólares, en demanda, etcétera, por el gráfico que habíamos visto anteriormente, nos toca ahora entender algo que es importante, y es el concepto este de servicio al costo, que es lo que las empresas distribuidoras y generadores de electricidad nos dan en el país. Y esto parte de la siguiente manera. El precio de la energía, el precio de la electricidad que pagamos, está dado por lo que cuesta todo el sistema, todas las represas que hay, las líneas de transmisión, los transformadores, los trabajadores, dividido, todo ese costo dividido entre la energía que consume el país. Y así es como sacamos el precio de la energía. Lo que sucede es que si la energía consumida baja y el costo total del sistema, no tuvimos que meter una represa adicional o no tuvimos que hacer inversiones adicionales, como la energía consumida se vuelve más grande, el precio de la energía debería de bajar. Sin embargo, cuando la energía consumida es menos de la que pensábamos que se iba a consumir, el costo total del sistema no se varía. Siguen estando las mismas represas, sigue estando todo igual y estamos en una situación en la cual el precio de la energía sube. Entonces, estudiemos aquí, perdón, igual, basado en documentos del ICE, esto es el crecimiento de la demanda del sistema eléctrico nacional. Y aquí quisiera hacer énfasis en dos puntos importantes. Aquí le hice zoom para que lo puedan ver más fácilmente. Esta es la variación que ha habido año con año, 2002, 2003, etc. Este era el crecimiento que se dio realmente en el 2008. Eso significa que la demanda nacional creció un 2.2. Y en el 2009, la demanda nacional se redujo un 1.3. Y en el 2012 nos sucede que la demanda creció un 3.7% y en el 2013 solo un 0.8%. Y voy a coger esos datos y me los voy a llevar al gráfico que teníamos anteriormente para tratar de entenderlos a la luz de los incrementos que hubieron. Y entonces, ¿qué sucede? Del 2008 al 2009, el precio de la energía en colones sube un 32%, porque la demanda, el crecimiento de la demanda con que veníamos, que había sido de un 2.2, se desploma a un menos 1.3. Y algo similar sucede en el 2012, cuando pasamos de crecer de un 3.7 a solo un 0.8%. El sistema estaba preparado para dar más energía que no pudo dar, entonces se vuelve más cara la energía. Ahora, aquí hay que hacer una anotación y es otro hallazgo que les comparto como clave, que es cuando la demanda no crece lo previsto, cuando nos preparamos para suplir una demanda importante y no se materializó esa demanda, el costo de la electricidad aumenta. Y ahora, este es un gráfico que a mí me parece interesantísimo porque es cómo el ICE ha venido proyectando cuál va a ser la demanda. Entonces, y aquí este gráfico es medio complicado de leer, así es que acompáñenme por favor. Los puntos son, estos puntos negros son históricos, esto ya se hizo. Pero este que dice proyección 2014, significa que aquí, por el 2013,
con los datos que se tenían hasta el 2013, el ICE dijo, la demanda va a comportarse de esta manera y va a seguir este crecimiento y tenemos que prepararnos para eso. En el 2015, ya con los datos del 2014, dijo, no, un segundo, en realidad la demanda va a caer y esta va a ser la proyección de demanda que tenemos, esta línea anaranjada que va subiendo ahí. Y en el 2016, con los datos del 2015, dijo, suave, porque en realidad el crecimiento de demanda que vamos a tener es esta línea roja, es esta otra cosa de aquí. Y en el 2017 volvió y proyectó esta otra línea morada que se ve aquí, y en el 2018 proyectó esta otra línea negra que se ve aquí. Eso significa que cada año que ha ido pasando, el ICE ha tenido que ir ajustando su demanda a la baja, porque ha cambiado nuestro tejido industrial, porque nos hemos vuelto más eficientes, porque han sucedido muchísimas cosas. Y eso lleva a que cada año que el ICE proyecta la demanda hacia futuro, esa demanda es menor y menor y menor. Y estoy seguro que ahora que proyecten 2019, ahorita vemos cómo va a poder estar la demanda del 2019. Y esto es importante manejarlo así porque construir una represa no es de un día para otro. Construir una represa es un proceso de muchos años. Hay que hacer muchísimas cosas. No es como la tecnología solar que uno rápidamente puede desplegar unos paneles y unas baterías y tiene un proyecto en 2 o 3 meses. Construir una represa toma muchos años. Entonces es importante esta planificación. Pero bueno, siendo que la demanda no ha subido lo esperado, pero el precio en este último rango de años se ha mantenido constante con leves incrementos, ¿qué es lo que ha sucedido? Comienza a tratar de suceder esto. Esto es allá en el 2018, el 20 de diciembre del 2018, la CNFL le pide a la ARECEP un aumento del 21% en la tarifa. El ICE se prepara en ese mismo momento con un 20.37. Sin embargo, mientras está pasando esto, poquito tiempo después, Casa Presidencial dice, tarifas eléctricas del ICE disminuirán más del 10% entre octubre y enero. Y bueno, Casa Presidencial se para y lo hace, cosa que es muy fácil, porque entre octubre y enero tenemos unos meses con buenas lluvias y acumulación de agua que nos permiten hacer eso. Sin embargo, y aquí hay un aprendizaje que tenemos que tener, hay una necesidad desde el 2007 de elevar las tarifas, la cual ha sido contenida públicamente. Y vamos a ver a dónde se refleja esto. Estos son los estados auditados del ICE en su versión más reciente. Y este es como un estado de resultados. Este es el estado consolidado de ingresos y gastos y otros resultados integrales del ICE. Está en millones de colones. Y me voy nada más decirles, esto es el 2018 y esto es el 2017, y me voy a esta última columna que dice déficit neto, que en una empresa normal serían cuáles son las pérdidas que tenemos. Resulta que para el 2017 las pérdidas de la institución alcanzaron en ese año 62.000 millones de colones. Pero para el 2018, producto de que no se pudieron subir las tarifas y aquella presión que veíamos de Casa Presidencial porque no sucediera, las pérdidas son 256.000 millones de colones. Esa es una cifra que ya no es despreciable. Y esto está aquí, como les digo, a disposición en este link que lo lleva a los estados financieros del ICE. ¿Y por qué esto es importante? Porque nos lleva a entender que estamos frente a una situación delicada. El SEN, el Sistema Eléctrico Nacional, es de todos. Debemos de cuidarlo y tratar de robustecerlo, porque al final el problema financiero del ICE solo se puede pagar de 2 maneras, vía tarifas o vía impuestos. Y yo creo que todos sabemos cómo está la situación de impuestos en el país. Y sí, aquí hay un punto de reflexión muy importante. Todas las decisiones que tomemos deben de beneficiarnos, por supuesto, a nosotros, pero también al país. No podemos dejar al país de lado. Aprendizaje aquí, las finanzas del ICE están gravemente deterioradas. Y pasemos ahora al COVID-19 o al SARS-CoV-2, que es el virus que provoca esta enfermedad, y analicemos qué es lo que ha hecho en el país.
Les cuento un poco cuál ha sido el timeline de nosotros para Yuxta con este virus particular y sus efectos económicos. En enero es la primera vez que sabemos algo del virus. Recibimos una carta de force majeure de un fabricante de paneles que nos la envía a Yuxta KFT en Hungría, diciendo que no va a poder entregarnos un proyecto muy grande en el que veníamos trabajando, y nos explica algo de un virus que está ocasionando problemas, que van a tener que cerrar fábricas. Esto es el 20 de enero de este año. El 22 salimos en carrera a tratar de negociar con fabricantes alternativos. En febrero tenemos una reunión en Budapest con el desarrollador del proyecto para explicarle, mire que en China hay un virus que es así, así, a lo cual el desarrollador casi nos dice que si estamos locos, que eso no puede ser así. El 15 de febrero enviamos una notificación diciendo que vamos a abandonar ese proyecto de 15 megawatts. El 21 tenemos que posponer un evento importante que teníamos en Yuxta, Polonia. Y ya en marzo, y aquí es a donde viene lo interesante, el 9 de marzo comenzamos una preparación muy agresiva para teletrabajo. El 12 mandamos a todo el mundo a teletrabajo en Budapest. El 15 en Varsovia cambia todo y nos vamos a teletrabajo. Y el 16 de marzo, el 90 y algo % del personal de Yuxta en Costa Rica se va a teletrabajo. Y ya para abril logramos ya tener mejores noticias, logramos reiniciar el suministro de paneles solares, activamos varias llamadas con los clientes y finalmente, esto no sé por qué está aquí, pero bueno, logró arribar un material de protección personal en Budapest, que Budapest está sufriendo un problema grave con el equipo de protección personal. ¿Y qué fue lo que hicimos aquí con nuestros clientes también, para traerlos un poco en contexto? 3 mensajes básicos que comenzamos a llamarlos y decirles la importancia de que si iban a cerrar sus restaurantes, hoteles, industria, no apagaran el sistema para que siguiera generando, y tratamos de contactar a todos los clientes. Para los sectores más afectados que tenían operaciones de crédito con nosotros, buscamos esquemas de posposición de pagos dependiendo del nivel de afectación, si es un restaurante, si es una industria, llegando a esquemas hasta por 9 meses en el caso de turismo, que es el más afectado, buscando que todos nuestros clientes salgan adelante junto con sus colaboradores y también ayudándolos a accesar los auxilios del gobierno. Pero aquí viene lo importante. Este gráfico que tienen en pantalla es la curva de demanda del sistema nacional. Esta es la energía que hora a hora consumimos todos los costarricenses. Un segundo aquí para mover esto para acá. Esta es la curva de demanda, perdón, me devuelvo aquí. Y aquí vemos varias curvas de demanda. De hecho, por ejemplo, la semana actual, que aquí dice semana actual, pero es la semana del 21 de abril. La semana del 21 de abril, que fue la semana pasada, a las 12:00 o a medianoche, en el minuto 1 del 21 de abril, esta era la demanda que se tenía en todo el sistema eléctrico nacional. Varias cosas se van apagando hasta que a las 3 de la mañana es la hora de menor consumo de todo el país, y después comienza a consumirse más hasta las 12 del día, después baja, y en la noche, a eso de las 7, ya todo el mundo llega a la casa, comienza a cocinar, enciende teles, etcétera, y finalmente ya la gente se va durmiendo y va bajando. Eso fue la semana actual. Lo que está atrás son las semanas antes de que tuviéramos el impacto del COVID y de los cierres que se dieron en el país. Entonces, esta es la semana 9, la semana 10 y la semana 11. Para simplificarlo, hay una semana antes del COVID y hay una semana actual. Y esta fue la demanda de ese martes, porque el martes es un día muy representativo, no hay nada particular. Es muy interesante que observar que a las 6 de la mañana, antes del COVID, había un gran pico, probablemente niños alistándose para ir a la escuela, cosas comenzando a pasar, pero que en el escenario actual no sucede eso. Eso no está pasando. Probablemente se comienzan a alistar durante el día. Es más, si yo tuviera que apostar, yo diría que mucha gente se está alistando ahora a las 7:45 para entrar a trabajar a las 8, pero sin ya tener que desplazarse o entrar a clases a las 8.
eso como si uno fuera brujo. Parece que hay más gente cocinando a las 12, este pico está subiendo, pero también se está reduciendo mucho el consumo a lo largo del día. La punta nocturna está significativamente reducida y en la mañana también. Y si vemos los datos agregados, esto es para el lunes 13 de abril, ¿cuánto es la energía que antes del COVID consumía típicamente el país un lunes? ¿Y cuánto es la energía actual que consumió ese lunes 13 de abril? Y vemos una reducción de un 7.55. Vemos que el martes hay una reducción de un 7.72 y ahí va evolucionando, sube, baja y llegamos a que el miércoles 22 de abril fue un menos 6.67. Todos estos números lo que nos dejan saber es que en realidad el país se frenó. Y cuando uno habla de una reducción de un 5% en la demanda nacional, es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, sí, el COVID nos ha generado una reducción de la demanda. ¿Cuánto tiempo? Hay que esperar a ver cuánto tiempo vamos a estar encerrados. Pero hay que entender que en medio de esta reducción de la demanda, y ahora que ya somos expertos en las curvas de demanda nacionales, les comparto una nueva información. Así es como operó el Sistema Eléctrico Nacional el miércoles 1 de abril. Y vamos a digerir este gráfico con cuidado. Esto amarillo de aquí es lo que logramos producir geotérmicamente. Lo blanco es la producción eólica. Y el resto son diferentes tipos de tecnología hidroeléctrica que tenemos, las de Filodice, Ardesa, etc. Esto rojo es capacidad térmica. Eso significa que arrancamos Garavito y comenzamos a quemar un montón de hidrocarburos. Y esto negro de arriba es electricidad que importamos de Centroamérica. Entonces, está sucediendo algo. Estamos con menos demanda, pero estamos consumiendo recursos que no son del todo eficientes. Eso por algunas situaciones estructurales del sistema eléctrico nacional. Y eso se repite en otra medida ya en información más reciente. El sábado 25 de abril tenemos un consumo importante, como ven, también de térmico y otra importación. Todos los días deberían de ser como este, ojalá. Esto fue ayer. Ayer tuvimos un buen día. Ayer se logró orquestar todo y lo que tuvimos fueron mínimos de importaciones y no quemamos nada de combustible. Ahora, visto esto, hay un comportamiento de la demanda para el 2020 que es preocupante. La demanda anual, que es la que nos importa, no va a caer un 6% como cayó estas semanas, o sea, no es eso razonable, no vamos a seguir encerrados todo el año, pero sí del pronóstico de crecimiento que teníamos, que iba a ser un 2.3%, que iba a crecer la demanda, que en condiciones normales se decía va a llegar como un 1.8%, y esto aquí es importante resaltarlo, esto es criterio de Yuxta, con base en lo que hemos visto y calculado. Creemos que el crecimiento de la demanda eléctrica para el 2020 va a rondar entre un menos 1.45 y un 0.5% de incremento. Eso significa que este es un año de baja demanda. Jamás este 6, que sería catastrófico, pero sí un monto que es nada despreciable en esta situación. Entonces, otro hallazgo clave, el efecto del COVID va a significar una reducción de la demanda prevista. Ahora ya entrando en las estrategias de reducción de costo de suministro eléctrico, y perdón, como les dije, tengo que ir viendo a varias pantallas para ir haciendo varios ajustes. También hay que toser, que ahora toser es todo un espectáculo, ¿verdad? Que nadie se asuste y se desconecte. Vamos a ver 3 estrategias principales para lograr reducir los costos del suministro eléctrico. Uno, que es estar en el esquema tarifario correcto, y vamos a ver por qué eso es importante. Vamos a ver otro que es la autogeneración en sitio y qué es lo que eso le produce a los clientes, y otro que es la parte de administración de la demanda. Entonces, para lograr aterrizar esto en algo que sea tangible, hablemos de un caso específico. Y los siguientes ejercicios de ahora en adelante, todo lo que les voy a hablar es de un cliente, que es un cliente real, pero que pidió ser anonimizado, que es un cliente industrial
cuyo proveedor es la CNFL, cuyo consumo promedio son 33,000 kilowatts hora al mes y cuya máxima demanda típicamente son 130 kilowatts. Entremos a la primera parte, que es el esquema tarifario correcto. Y aquí entendamos que en el país hay tres tipos principales de tarifas. La tarifa general para clientes comerciales con consumos inferiores a 3,000 kilowatts hora mes. La tarifa general para clientes mayores a 3,000 kilowatts hora al mes, en donde se cobra la energía y la demanda de manera diferenciada. Y hay una tarifa especial, en realidad hay dos, una que se llama TMT y TMTB, en la cual es una tarifa opcional para clientes que estén servidos en media tensión, que se comprometen a un consumo mínimo anual y con eso obtienen ciertas ventajas en la tarifa. Pero es importante entender que si uno se comprometió a ese consumo mínimo anual y no llegó a ese consumo, se lo van a cobrar, porque así es como dice la tarifa. Entonces, pasemos a ver este cliente, cuál es el esquema tarifario que vamos a usar actualmente. Es el publicado el jueves 19 de diciembre, que comenzó a regir el miércoles 1 de enero del 2020 para la CNFL, que nos dice que en tarifa general este es el precio del kilowatt, en tarifa general más 3,000 este es el precio del kilowatt, y si está en TMT, en estas bandas horarias, esto es como entra. Y veamos qué análisis hicimos para este cliente. Partimos de una factura base que más o menos indicaba un costo de energía de 4,432,000 colones. Este es el primer acercamiento que tenemos con el cliente. Esta es su factura y así es como nosotros arrancamos con él. Corremos una simulación tomando en cuenta varias variables de cómo es su distribución de horario, cómo trabaja entre semana, días, noches y cómo distribuye su carga. Y eso nos genera la siguiente simulación de costos. Perdón, aquí. Nos genera que es un cliente que no puede optar por tarifa general, pero que en tarifa general para clientes mayores de 3,000, su facturación, que esta es en el esquema tarifario en que está, su costo de energía son 4 millones. Si este cliente se pasara a la tarifa de media tensión, su costo de energía serían 3,630,000, lo cual conlleva una reducción de un 11%. Y esto nosotros lo extrapolamos y lo llevamos y decimos a diferentes niveles de producción, ¿qué pasa con si está en tarifa general o si está en tarifa TMT? Perdón, aquí está. Y aquí lo que sucede, el cliente está más o menos por aquí, está en un P3, perdón, está en un P4, en un nivel de producción 4, en el cual sí, su costo de TMT podría ser menor que el costo de tarifa general, era aquel 11% de ahorro. Sin embargo, si su producción cae, resulta que estar en TMT se le vuelve más costoso que estar en tarifa general. ¿Cuál es un aprendizaje importante aquí? Hay que estar constantemente evaluando en qué tarifa está uno, porque puede ser, y principalmente ahora que en algunas industrias están viendo reducidas su producción, puede ser que otro esquema tarifario sea más conveniente. Sin embargo, entonces parecía que para este cliente lo más sano era pasarse a TMT. Sin embargo, nosotros seguimos con el análisis. Y esto fue lo que les comenté ahora, de que TMT puede ser útil, pero si la demanda disminuye, puede ser perjudicial. Pasamos con este mismo cliente a evaluar la autogeneración en sitio, que eso es básicamente cómo lograr con equipos fotovoltaicos producir parte de la energía que uno requiere. Y entonces, basándonos en esta misma factura y en estos mismos consumos y en este costo de energía que tenía de 4,432,000, desarrollamos un proyecto fotovoltaico en el cual le decíamos, se pueden instalar este número de paneles en su techo y esa es la configuración óptima que nos permitiría producir esta energía. Y esto le produciría a usted que su factura baje de 4,091,000 colones a 2,564,000, lo cual le producía un ahorro de 1,527,000.
Ahí le dijimos al cliente, bueno, podemos hacerlo a través de un leasing y su cuota sería de 1.212.000, o a través de un préstamo bancario, su cuota sería 1.182.000. Eso significa que, si bien es cierto, el ahorro que iba para el estado de resultados era de 1.527.000 de reducción en sus gastos operativos, pues también le quedaría un flujo de caja adicional. Cada mes le estarían sobrando más o menos, así que 300.000 colones, con lo cual el cliente estaba feliz. Sin embargo, este cliente se esperó, tenía ciertas dudas, tenía preguntas sobre qué pasaba si el dólar subía mucho. Tuvimos que explicarle lo que vimos al inicio, que en realidad la estructura de costos de electricidad del ICE y de la CNFL, y en consecuencia de todo el país, está atada al dólar. Finalmente este cliente, por dicha, se decidió, y se decidió porque estaban a punto de cerrar el circuito, y este fue el resultado. Esta es la feliz factura de este cliente en enero, para que vean que esta es otra estrategia de reducción importante. El cliente ya, para el momento en que terminamos de instalar el sistema, estaba pagando más de 5 millones de colones. Logramos bajarlo a 2.069.000. Ahora, esto es enero, por eso es que son 2.069.000. Pero vean qué interesante febrero, 2.439.000 de los 5 millones que estaba pagando. Y si nos devolvemos aquí atrás, nosotros lo que le habíamos prometido era que su factura iba a pasar de 4 millones a 2.564.000. Bueno, lo que sucedió en realidad es que pasó de 5 millones a 2.439.000. Así es que sobra decir que aquí tenemos un cliente muy feliz, muy, muy feliz. Y tenemos así más de 180 clientes, creo, por ahí, vamos. Ahora, esto es algo que es una oportunidad limitada. La legislación ahora hace que solo se pueda instalar un 15% dentro de cada circuito. Eso significa que si sus vecinos están instalando paneles, es posible que el circuito se cierre y que usted ya no puede instalar. Esta es una lista de los circuitos cerrados solo de la CNFL. Ahí habría que poner los del ICE y los del resto de distribuidoras. Pero sí, si usted en este momento está conectado al circuito Brasil-Ciudad Colón, ya no puede ahorrarse de esta manera. Hay que buscar otras maneras. Pero sí es triste. Aquí teníamos en este circuito Brasil-Ciudad Colón un cliente que veo desde aquí que se iba a ahorrar casi 6 millones de colones al mes, pero en una cosa que tenía que estudiarlo, esperarse, ver, cuando ya dijo sí, ya el circuito estaba topado, entonces no pudo incorporarse. Pero bueno, entonces hay un hallazgo clave aquí, que es la autogeneración es una oportunidad muy rentable, pero hay que moverse rápido. Y finalmente, y les recuerdo que aquí seguimos con el mismo cliente todo el proceso. Hay otra parte que es fundamental, que son las estrategias de reducción de costos en el suministro eléctrico en la parte de administración de la demanda. Estas son más complejas de llevar a cabo, pero sin embargo aquí podemos llegar a tener, podemos llegar a tener ahorros muy buenos conociendo cómo realizamos nuestro consumo. Y aquí voy a avanzar dos filminas, perdón. Aquí se movió en la presentación algo y no puedo enseñarlo porque este cliente era anónimo. Y cuando se reacomodó por parte de Mercado la presentación, se quitaron los tabs que tapaban los nombres de este cliente. Entonces, dicho esto, lo que se los voy a compartir es, cuando nosotros instalamos un sistema de generación, y aquí voy a dejar de presentar más bien, cuando nosotros instalamos un sistema de generación fotovoltaica, una de las cosas que hacemos, aparte de lograr poner y aquí voy a hacer algo aquí, nada más así, tapando esto, y aquí esto otro. Listo.
Cuando nosotros instalamos un sistema de generación fotovoltaica, no solo nos preocupamos porque el cliente sepa cuánto es lo que está generando, sino cuánto es lo que está consumiendo, porque nosotros estamos más enfocados en el ahorro. A nosotros lo que realmente nos interesa es el ahorro. Creemos que es lo que es bueno para el país. Aquí tengo ya de vuelta el análisis de este cliente, que era lo que les quería compartir con los nombres tachados. Y esto es, la línea roja es la generación fotovoltaica que tiene el cliente. Y la línea amarilla es su consumo total. ¿Ok? Y esta es una semana típica en donde arranca el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y aquí estaba operando en un régimen. Sí, ya vamos con las consultas. Aquí sucedió un error de operación. Si ustedes ven aquí, esto fue el lunes que apagó bien, el martes que apagó bien, el miércoles que apagó bien, el jueves como que se quedó trabajando ese medio turno, el viernes también, y ya el sábado apagó bien. Pero resulta que estos medios turnos en realidad fueron un error de operación. Así es que hay un desperdicio aquí significativo en ese momento. Y ya para terminar, el último punto es, hay que tener las herramientas para lograr gestionar la energía. Y la vida en realidad premia la acción. Y ya sumarizando aquí los hallazgos claves para entrar a la parte de preguntas, que me parece que es lo más valioso de esto. Por ahorita vamos a tener casi 15 minutos, un poquito más de 15 minutos. Cuando el tipo del cambio del dólar aumenta, el costo de la electricidad también aumenta en Costa Rica, por cómo está constituido. Cuando la demanda no crece lo previsto, el costo de electricidad aumenta. Hay una necesidad, tenemos una presión acumulada en el sistema de subir las tarifas. Va a haber que subirlas tarde o temprano, y entre más tarde lo hagamos, va a ser más duro. Las finanzas del ICE están gravemente deterioradas. El efecto del COVID significa una reducción en la demanda prevista. Y recordemos que cuando la demanda prevista baja, hay más presión todavía para subir las tarifas. Y después están de las oportunidades de ahorro. En esta les digo que aquí en Yuxta estamos en este momento tratando de ayudar a la mayor cantidad de clientes a que puedan mantenerse competitivos y que logren aportar a la solución de empleo que tenemos, por lo cual estamos siendo lo más flexibles posibles para poder comenzar este tipo de proyectos y arrancando en momentos de incertidumbre, tratando de dar la flexibilidad de que si de aquí a 2 meses algo se complica o algo no está saliendo como ustedes quisieran en sus empresas, podamos de alguna manera echar para atrás, redestinando esos equipos a otro cliente o cambiando ciertas cosas. Así es que, por favor, comuníquense con la gente de ventas, porque sí estamos buscando muchas alternativas. Y dicho esto, yo creo que todos necesitamos salir fortalecidos de esta situación. Y voy a pasar ahora a abrir y ver qué tengo de preguntas para que podamos ir, ojalá, que conversando. Vamos a ver. Raquel, un segundo para ver aquí qué tenemos de preguntas. Y Raquel, podemos, si querés, hacerlas a viva voz. No te veo. Sí, puedes abrir tu micrófono. Sí, claro, tenemos una consulta que dice, me gustaría conocer las condiciones para el acompañamiento para hacer un estudio para la compañía para la que trabajo. También, según vi, la autogeneración fue un cambio de un mes a otro, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, vamos a ver. Las necesidades dentro de las industrias son muy variables. Todo comienza con lograr tener un acercamiento. Bueno, aquí está Raquel y Gloria, que normalmente es lograr obtener los recibos, el último recibo, con el último recibo que tiene la información, nosotros nos podemos dar una idea de más o menos qué es lo que nos estamos enfrentando. Entonces, una vez que tenemos ese recibo a disposición, antes de eso podemos firmar un contrato de confidencialidad, si quieren, etc. Pero ya con ese recibo nosotros agendamos una llamada y en esa llamada exploramos si hay alguna oportunidad de involucrar a otra gente para comenzar a explorar la solución. Nosotros no cobramos por arrancar un proyecto, o sea, nosotros estamos convencidos de que en la medida en que nosotros le generemos ahorros a los clientes, es como vamos a lograr salir adelante.
Entonces sí, es hacernos llegar el recibo y coordinar esa primera reunión. Ahí vamos viendo cómo se va desarrollando el trabajo de manera que todos podamos operar de manera segura. Y como les digo, en este momento hay muchísima flexibilidad porque necesitamos salir todos adelante. La otra pregunta es, ¿se vio de un mes a otro el ahorro? Sí, en este caso fue muy particular. Logramos que de un mes a otro se diera. Sin embargo, hay proyectos en los cuales el inicio de generación cae a medio mes. Entonces, en algunas distribuidoras puede pasar que hay días que no se reconocen, que entonces de generación, y entonces tenemos como una etapa de transición en la cual estaba pagando 2 millones el cliente, pasa a pagar 1.300.000 y después ya baja a 600. Hay otros casos en que el simple estudio de cuando ya vamos a comenzar a instalar los paneles y comenzamos a entender el consumo energético del cliente, eso le comienza a generar ciertos ahorros y entonces en el proceso de instalación, sin que el sistema esté energizado, comienzan a bajar algunos costos. Pero sí, en este caso particular fue una caída de un mes a otro y es bastante típico que eso se presente. Más bien los atípicos son los que vamos en escalera, que es un mes intermedio y ya después cae. O sea, ¿qué más tenemos? Tenemos otra pregunta de Laura Calvo. ¿Qué tipos de herramientas para la reducción de consumo aplican generalmente? Vamos a ver. La herramienta más fuerte que tenemos para la reducción de consumo es el Energy Management System, que es un sistema que nos permite monitorear el consumo de energía de una instalación, inclusive de diferentes departamentos y diferentes circuitos. Esa es la herramienta por excelencia que tenemos. Y después viene ahí sí muchísimo del análisis y acompañamiento que comienzan a hacer los ingenieros de la empresa junto con nuestro personal. Entonces, tenemos herramientas más sofisticadas pues, en lo que es análisis, Energy Management Performance. Vamos a ver, en lo que es el estándar de medición y verificación de ahorros, tenemos profesionales certificados que pueden acompañarnos en el proceso para lograr gestionar estos programas, pero casi todo arranca con el conocimiento exhaustivo y es mucho mejor tener el conocimiento de cada una de las áreas de la empresa en lugar de la de un solo medidor, porque ahí podemos comenzar a aislar los problemas. Y es una solución que es muy, muy, muy costo eficiente para empresas grandes. Luego, Ronnie Ruiz, ¿tienen información acerca de si el reglamento sobre generación distribuida será modificado para aumentar el porcentaje permitido por circuito? Vamos a ver, y esa es una consulta que es muy interesante porque en el tema de el porcentaje permitido por cada circuito, ese 15% es un invento. No hay ningún sustento técnico. O sea, ¿por qué no 14? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no 10 entonces? Y resulta que el tema tecnológico es aún más complejo. En cada circuito y en cada punto dentro de ese circuito hay una capacidad máxima que es posible instalar. Entonces, la parte política dijo 15%, sin embargo, la solución real es mucho más compleja. No es que un circuito soporte un número fijo, sino es que una posición en un circuito soporta una cantidad de instalación determinada. Entonces, sí se ha avanzado con lograr flexibilizar ese 15%. Está Arecep, está el MINAE, está todo el mundo tratando de entender cuál es la mejor manera de estructurar eso. Y yo espero que hayan avances, sin embargo no van a ser en los próximos 12 meses. ¿Por qué? Porque sí, va a salir un reglamento, va a salir una modificación al reglamento que va a decir hay que estudiar el 15%. Puede salir hasta una legislación que diga hay que estudiar el 15%. Pero el detalle técnico de cómo hacer ese estudio y decir usted sí puede instalar tanto, usted no debería instalar tanto, es mucho más complejo que, o sea, no se trata de coger todos los circuitos ahora y decir están al 20%, porque hay circuitos que con un 10% pueden sufrir muchísimo. Hay otros circuitos que pueden aguantar hasta un 80%. Ese es, digamos, pero sí, viene en camino, lo que pasa es que la solución es compleja. Y esa conversación es alrededor de todo el mundo, no solo aquí.
Ok, Roy Obando, con respecto a los ajustes en la demanda, la mayor parte de la producción se realizó de noche. No, en esta parte de los ajustes, y aquí vamos a ver cómo comprendo mejor la pregunta. Para la evaluación que hicimos de si movíamos ese cliente de tarifa general a TMT y se le producía un ahorro del 11%, era con el patrón de operación normal que venía. No se hizo ningún ajuste o sea, no se hacía ningún ajuste de traslado de producción. Evidentemente, si ese cliente hubiera podido hacer un traslado de producción hacia la noche, podría tener un mejor desempeño. Ese 11% que se le planteó al cliente no se hizo al final, porque el cliente decidió ir por el bocado grande que era quedarse en tarifa general y comenzar a generar su propia energía. Pero sí, hay casos en los cuales hay que hacer desplazamiento hacia la noche y a veces desplazamiento hacia la noche de algunas casas, de algunas cargas o desincronizar algunas cargas. Por ejemplo, a veces hay compresores que están operando sincrónicamente, que con un pulmón más grande uno los separa y eso ayuda a bajar los picos. No siempre la solución es mover producción a la noche, ni parar durante las horas pico. Hay procesos que simplemente, y mi formación más fuerte ha sido en el área de plásticos, hay procesos que uno no puede parar durante las horas pico, que tienen que correr continuamente y se requieren soluciones más innovadoras de almacenamiento, de capacidad de frío, de aire para lograr hacer eso. Luego dice, además, ¿qué tan rentable sería ingresar a la tarifa TMTB certificando a la empresa con ISO 5001? Gracias. Sí. Hay un transitorio emanado por Casa Presidencial mediante un decreto que hace que ciertas empresas puedan entrar certificándose bajo ISO 50001 a la tarifa TMTB. ¿Qué vemos? El problema es que eso está sujeto a un decreto y puede cambiarse en cualquier momento. Si su empresa ya está certificada o está haciendo el proceso de certificación por algo más que optar por la tarifa, es una alternativa que deberíamos de estudiar. Sin embargo, no invitamos a nuestros clientes a tratar de certificarse solo por acceder a una tarifa. Ok, Gustavo Calderón, ¿prevén que los sistemas con baterías cambien la manera en que se interconectan los sistemas a las redes de los distribuidoras? En otras palabras, ¿sería estrictamente necesario solicitar la disponibilidad del circuito dentro de la limitación del 15%? A mí me parece que los sistemas con baterías son muy tristes para el país. Yo creo que en la medida, porque vean qué injusto lo que sucede. Digamos que yo estoy generando energía en mi empresa y cuando la tengo en exceso, tengo dos opciones. Almacenarla en una batería, solo para mí, o más bien entregársela a la red para que la red pueda hacer un uso de ella, dándosela a mis vecinos en lugar de tener que irla a generar allá en Arenal. Lo mejor para el país es que no tengamos baterías y que logremos interactuar todos a través de las distribuidoras. Pero si las distribuidoras siguen poniendo peros, cada día va a haber más gente que dice, es que no me puedo esperar, tengo que solucionarme yo. Y van a comenzar a surgir esquemas en los cuales detrás del medidor, detrás del velo de propiedad privada que establece el medidor, muchos clientes van a decir, yo ya no juego con las distribuidoras. Y ahí estamos perdiendo una oportunidad gigante todos como país. Es triste, pero va a comenzar a pasar y no podemos pararlo. Lo que sí podríamos abogar es porque las distribuidoras entiendan que en realidad cada vez que alguien esté instalando un panel fotovoltaico, está haciendo que no tengan que construir una represa más y les está ahorrando un montón de dinero. Aquí. Ok, acá están preguntando, ¿colocan ese sistema en una casa de habitación y taller mecánico ubicados en Liberia? Sí, sí. Y una de las cosas que hemos tratado de mantener a toda costa es que esto sea democrático para todos, porque creemos que todos podemos ayudar. Uno de nuestros pleitos hace mucho tiempo con la administración fue, ¿cómo es posible que le pidan a un medidor de doble vía a una casa pequeñita en donde es tan costoso?
siendo que esa casa pequeñita debería tener acceso a poner 2 o 3 paneles para poderse ayudar. Entonces sí, nos esforzamos mucho porque eso sea así. Y también somos muy claros con el cliente. A veces le decimos, en la legislación actual, con la solución tecnológica actual, no es lo más rentable hacerlo. Le sugerimos que se espere, pero en definitiva, este proyecto de Liberia nos encantaría hacerlo. Tenemos muy buenos clientes en Liberia, por ahí me parece que vi a uno de ellos, y en definitiva podemos estudiarlo, así es que a entrar en contacto con el equipo de Raquel para que les asigne algún muchacho por aquella zona. Sí, de hecho, arribita en el chat viene mi número, pero para cualquier cosa es 8886-1536. Entonces yo estoy 24/7 casi, me pueden localizar y les doy los pasos a seguir. La otra pregunta dice, para sistemas grandes, por ejemplo, una misma localización con 2 subestaciones de 1000 kVA cada uno, ¿es viable la autogeneración con esos requerimientos de carga? Si fuera el caso, la vida útil de los paneles y tiempo de recuperación de la inversión, el factor de carga es alto, 83.4%. 83.4%. Sí, ahí la limitante probablemente va a ser el terreno y la superficie de techo. En ese caso hay que lograr estudiar cuál es la tarifa en que se está sirviendo este cliente, y entonces no profundizo más en ese tema, nada más le digo que la solución sí es viable técnicamente, que en muchos casos es una alternativa económicamente viable que vale la pena revisar, que la garantía de generación de los paneles son 25 años. Esa es la garantía de generación, y que la vida útil de los paneles son cerca de 40 años. Ese es un proyecto que en definitiva estoy seguro que a nuestra gente de ingeniería le va a encantar profundizarlo. La limitante ahí, con ese factor de carga y esas subestaciones instaladas, va a ser el espacio de techo o de patios que tengamos para instalar paneles. Pero esta cosa, ahora les conté que teníamos un proyecto que paramos en Hungría de 15 megawatts. Entonces sí es posible, sí es factible. Quedamos más bien a la espera de ese contacto para lograr conversar, muy emocionados. Don Ernesto me dice algunas personas que no le escuchan muy bien. No sé si se puede acercar un poquito más. Qué pena. Ok. Sí, voy a tratar de acercarme más al micrófono. Disculpas. ¿Hay alguna condición especial con la SPH para tomar en consideración al arrancar algún proyecto? A veces el procedimiento es un poquito más lento, y entendamos que cada distribuidora, perdón, cada distribuidora lo hace muy a su manera, curiosamente, y con la SPH a veces los procesos son un poquito más lentos. Pero, sin embargo, aquí lo más terrible es no comenzar. Y una de las cosas que les estamos diciendo a nuestros clientes en este momento es, arranquemos ya, porque los circuitos se llenan, y en este preciso momento en que estamos con esta incertidumbre es, comencemos a llevar el proceso para estar listos. Esto de las interconexiones puede durar hasta 2 meses. Eso significa que es un buen momento para arrancar ahora, sabiendo que hay un banderazo final que estará dentro de 45 días o un mes o 2, en el momento en que podamos decir, ya, vamos adelante. Entonces yo creo que es tiempo de moverse, pero para todo esto lo que hay que hacer es un análisis económico, que arranca por que nos hagan llegar la factura eléctrica a Raquel o a Gloria, y de ahí podamos canalizarla, porque aquí sí somos muy sinceros. Si vemos que no es la mejor alternativa en este momento, nuestro negocio no es vender paneles, nuestro negocio es generar ahorros sustanciales para los clientes y ayudar a la mayor cantidad de clientes posibles. Rechazamos un montón de clientes, en realidad, y es porque todavía no es el momento de ayudarlos. Si nuestro negocio fuera solo vender paneles, sería facilísimo, que a cualquiera que pase le dice, sí, ahí están los paneles, pero no, nuestro negocio es diferente. ¿Nos podría mencionar la legislación acorde que nos pueda recomendar para consultar? Sí, claro, Raquel, y ahí es importante ver si hay un blog dentro de la página de Yuxta
o si no, poder construir. Todo esto está dentro de un juego de normativa que se llama POACEN, que es la que dicta cuáles son los parámetros necesarios para que los sistemas se interconecten, cuáles son las alternativas de medición que son necesarias y cuáles son los límites. Ahí es donde se menciona esto del 49%, esto del 15%. Raquel, mantengamos el correo de esta persona, por favor, para hacérselo llegar específicamente y comentarle que en una semana más tardar va a estar disponible de manera muy clara dentro de la página de Yuxta para Costa Rica. De acuerdo, luego... Son las 5, no sé hasta qué horas estábamos programados, en respeto al tiempo de esta gran cantidad de gente que está con nosotros. ¿Cómo sería la logística? ¿Llega alguien a la casa para determinar cómo se debe hacer dicha instalación? ¿Tiene algún costo por esa visita? No, vamos a ver, y la logística que aplica también para clientes comerciales, industriales y domésticos es, lo primero es, se envía la factura. Con base en eso hacemos un estudio de prefactibilidad y le decimos, si su consumo es normal, no ir ahora en el caso de una casa, que es el más sencillo. Si su consumo es el normal de una casa, estos serían los datos, esto sería el rendimiento que le produce y típicamente instalarlo en una casa cuesta esto. Ahí el cliente nos dice, sí, estoy de acuerdo. Y entonces en ese momento se va a hacer una visita en la cual se revisa que el consumo de la casa sea el que es y que las condiciones de la casa sean las adecuadas. Y se tiene una conversación posterior con el cliente y se le dice, logramos validar que la información es correcta, la oferta es válida o la oferta tuvo esta modificación. Resulta que típicamente en una casa la cometida son 25 metros y en su casa, porque está al borde de la propiedad, la cometida son 5 metros, entonces tiene una reducción de este costo y esos ajustes finales son los que se hacen. ¿Verdad que antes de que sigas en respeto al tiempo de toda la gente que está con nosotros, y aquí te pregunté, creo que estábamos programados para 1 hora, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, ok. Les voy a decir lo siguiente, quedamos abiertos para poder seguir conversando uno a uno con todos ustedes y ya de manera personal con nuestro equipo de ventas. Les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros hoy. Para los que necesiten retirarse, yo en realidad puedo seguir aquí respondiendo preguntas y canalizándolas como 12 minutos más, pero para los que necesiten retirarse, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos en contacto. Sí, de igual manera yo tengo Gracias. la base de datos y les estaremos enviando los contactos por correo y si no, de igual manera vuelvo a repetir el número 8886-1536. Estamos totalmente disponibles. Raquel, te voy a poner roja. No lees su número, así a la gente tan fácil. Hasta luego, don Alexander. Gracias. Hasta luego. Entonces, sí, los que tengan que retirarse lo entendemos perfectamente. Si hay alguien que quiere profundizar en alguna pregunta, como les decía, 11 minutos más voy a estar por... Sí, porque tenemos varias. Dice, con respecto a lo que comentó sobre los posibles cambios de la legislación, ¿se estaría tocando el tema del 49% que se puede utilizar de la energía entregada a la red? Sí, esperamos que sí, y esperamos que sí, porque esta es una camisa de fuerza bien rara que se pusieron las distribuidoras. En realidad, para las distribuidoras es un excelente negocio que usted les produzca electricidad en su zona industrial, se las dé y ellas puedan vendérselas a las empresas de la par. ¿Por qué limitarlo un 49%? Es algo que no hizo ningún sentido en el momento en que se gestó. Y es algo que yo estoy casi seguro que se va a quitar, porque no hace sentido. O sea, el momento en que las empresas distribuidoras entiendan que esta es una oportunidad para que no tengan que construir más plantas, ahora están aterradas, ahora están con mucho miedo porque dicen, uy, es que vieron esa factura que era de 2 millones, me bajó a 400,000. Pero lo que no entienden es que están ganando más dinero con esos 400,000 si logran utilizar la energía generada por los generadores distribuidos en lugar de construir una planta. Eso es lo que tienen que comenzar a entender y se van a dar cuenta de que están frente a un negocio
que es muy bueno, que es distribuir electricidad. Y si tras de eso pueden distribuir electricidad sin tener que construir las megaplantas estas que se tienen que construir de golpe, porque no es que uno pueda hacer, dame un tercio de represa ahora para la demanda del próximo año. No, tiene que construirla entera e irla llenando después. Así es que sí, sí va a cambiar. Creo que sí, o sea, sería muy raro que no. Raquel. Don Ernesto, estamos con las preguntas. Básicamente habían otros comentarios, pero era agradecimientos y dándonos los datos y que quizá nos vayan a contactar el día de mañana. Y pues nada, de mi parte, muchas gracias por el tiempo y por compartir con nosotros estos 50 minutos, una hora que estuvimos. Raquel, muchísimas gracias. Y para los que quedan todavía en la llamada, nos encantaría que propongan temas que podamos cubrir. En realidad, si tienen algún tema que quieren que ahondemos, y esto es algo que deberíamos de preguntar más proactivamente, Raquel, ¿qué tema le interesa a la gente que cubramos para tratar de profundizar en eso? Okay, sí tengo una última, acaban de poner una última. En estos estudios se incluyen los estudios por cortocircuito. Sí, correcto. En los casos en que es necesario, se hacen porque hay ciertas instalaciones en donde se requiere. Y cuando nosotros hacemos todo el proyecto, implica todos los trámites necesarios para lograr llevar el proyecto a marcha a la perfección. Ok, listo. Sí vienen algunas preguntas que le asignemos un vendedor y demás, pero pues nada, les estaremos enviando un correo con la información. Todos muchas gracias, estén seguros, por favor usen una mascarilla, la mascarilla es algo maravilloso, no las N95, sino las mascarillas esas que protegen a la gente que está cerca de uno, lo protegen a uno un poquito y esta vamos a salir todos juntos y vamos a salir fortalecidos. Muchas gracias a todos, un gusto en verlos.